nosotros siempre recordamos que las primeras etapas de Colón como club, como institución, tenía al fútbol y al atletismo y varias disciplinas como el salto en largo, el salto con garrocha, como esas disciplinas. De hecho, si ustedes recuerdan, en 1922, cuando se inaugura la cancha de Moreno y Zavalla, el de Barros Unchales, parte de los acontecimientos tuvieron que ver con un festival atlético en el que participaban una enorme cantidad de instituciones de Santa Fe. Por eso uno piensa en Lalo Chahue, piensa en Atilio Vicentini, varios nombres que se vienen de esas etapas que formaron parte de esa vieja primera guardia del atletismo o de este tipo de disciplinas en Colón. Y entrada a la segunda mitad de la década del 60, ya con la gestión de Ítalo Jiménez, y con enormes dirigentes que entendieron la lógica de ampliar la vida deportiva del club, empieza a transitar ahí en la cancha auxiliar, muy cerquita del Fonavi, el atletismo. Pasaron varios nombres, el profe Pereira, el profe Villarreal, hasta que en la década del 70, en 1972 por ahí, va a llegar uno de los hombres que va a enmarcar la historia grande del atletismo en Santa Fe. Estamos hablando del profesor Elvio Schneider, que tiene la amabilidad de atendernos. Con él vamos a charlar un rato porque no hay un solo atleta que haya pasado por la vida institucional de Colón en esta disciplina que no diga tienen que hablar con el profe Elvio Schneider, y nosotros nos vamos a dar ese gustazo hoy en Dalené. Profe, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo, buenas noches, un placer recibirlo aquí en Dalené. Hola chicos, buenas noches, mucho gusto. Bueno, gracias por estos minutos para conversar, por la amabilidad del horario y de sumarse a hablar de algo que por ahí hoy es una disciplina quizás olvidada, que no forma parte de la vida del club, pero que tuvo una trascendencia enorme en la década del 60, en la década del 70 y sobre todo hasta entrada de la década del 90, y que lo tiene usted como un gran protagonista de esa vida deportiva. Realmente fue una época muy linda, yo tengo recuerdos muy gratos. Yo siempre digo que nací entrerriano, me crié entrerriano y me malcrié en Santa Fe y me hice de Colón. Allá por el 72, en la presidencia del contador Salerno, un gran presidente, un colega, el profesor Jorge Rico, el Mono Rico, muy conocido en Santa Fe, me invitó. Me dice, en Colón necesitan un muchacho que trabaje en atletismo. Bueno, al otro día empezamos. En esa época había un dirigente brillante del atletismo, Carmelo Arcuri, que vive a media cuadra del club, que está todos los días en la puerta de Colón. Me invitó y empezamos en el Pedregal, que era el predio que ahora es el campo auxiliar, a enseñar atletismo. Rápidamente la muchachada del centenario, algunos chicos de las escuelas, se fueron agregando y en poco tiempo hicimos un equipo que durante 20 años fue 1-2 en la República Argentina. Con nombres que inscribieron no solo su estampa en el deporte local, el deporte nacional, sino también en el deporte internacional. Digo, ¿qué lugar ocupaba, digo, más allá de esto que cuenta usted en Colón, pero el atletismo en términos regionales, como para que Colón tome la decisión de incorporarlo como una disciplina fuerte y contundente de gran presencia aquí en la región y a nivel internacional? En ese momento había 2 o 3 figuras como Lucía Liria, como algunos otros nombres que no recuerdo dado el tiempo, pero rápidamente aparecieron inclusive chicos familiares de jugadores. Patricia Chagüe, la mejor jabalina de Santa Fe, producto del barrio Centenario, era pariente del chico, un mediocampista de Colón del barrio Centenario, cuyo nombre no me sale ahora. Estaba la hermana del jugador Villaverde, del marcador central de Colón, de aquella gloriosa defensa, Arao, Frocero, Villaverde y Fernández, ¿se acuerdan? Sí, señor. Bueno, una hermana de él corría, era excelente. También había una sobrina del Ploto Gómez, una chica cuyo apellido no me acuerdo ahora, porque pasó mucho tiempo, y se armó un equipo bárbaro. Tuvimos a Rodolfo Iturraspe, que era de la zona de la calle Jujuy, de los Iturraspe antiguos de Santa Fe, que fue campeón nacional como 10 años consecutivos. Él está en Ushuaia ahora. Tuvimos a Guillermo Chararillo, que se inició en la Escuela de Comercio con el profesor Guzmán Fernández.
y después lo fuimos a buscar con este señor Carmelo Arcuri a su tambo en La Pelada. Mira. Vino a Colón, vivió bajo la tribuna, cobraba los socios a domicilio y fue campeón nacional y subcampeón sudamericano. Era el padre, que falleció hace poco, del atleta internacional Germán Saladillo. Realmente hubo figuras notables. Susana Perisotti, la persona que más rápido corrió los 200 metros en la cancha de River. En el año 80, la Susi Perisotti corrió 24:5 en una pista de polvo de ladrillo, la mujer que más rápido, con 14 años, corrió más rápido que nadie en la pista, uno de los pocos torneos que hubo en la cancha de River en su historia. Realmente hay mucho para hablar del atletismo de esa época, pero la frase más importante que tengo yo que decir es que lamento que estemos hablando de la historia del atletismo y no podamos hablar del presente del atletismo del Club Atlético Colón. ¿Por qué cree que se fue perdiendo eso con el tiempo? ¿A qué le atribuye usted? Sin entrar quizás en cuestiones que tengan que ver con decisiones dirigenciales puntuales. Bueno, Colón es un club de fútbol. Yo recuerdo que cuando nuestras hijas, que ahora una es médica, la otra veterinaria, tienen 50 años, estábamos en la platea de Colón con el kiosquito para recaudar, decían las rubiecitas de Colón, porque Colón es el negro, Colón es del Centenario, Colón es del Salado, Colón es del Bajo, y nuestras nenas eran blancas y siguen siendo blancas. Éramos parte de Colón, con el señor Marelli, teníamos bufete en el estadio, hasta tuvimos la voz del estadio, tuvimos los choripanes, siempre para recaudar para el deporte amateur. Había un señor Marelli, que ahora está en Náutico Sur, un señor Pacini, gente que con el doctor Rizzo hicieron la hermosa obra de la sede social. Estuvimos cuando se inauguró la pileta ya en el 74-75 en la cancha de básquetbol, y con el tiempo fue evolucionando o involucionando, porque en la Argentina el deporte atletismo es de bajo nivel internacional. Y como para algunos no producía plata, bueno, progresivamente se fue desatendiendo, ¿no? Además, algunos dirigentes muy importantes como el doctor Marcolín, que nos apoyó muchísimo, fue un presidente que hizo 2 periodos, a quien yo recuerdo con mucho cariño. La Nora Blaser, una chica que dirigió atletismo, gente que se cansó de por ahí luchar contra los molinos de viento porque no producía plata, y entonces perdió un poco de apoyo, más algunas otras circunstancias que no son para comentar en este espacio, hicieron que atletismo fuera desapareciendo. Atletismo, que es el deporte central de los Juegos Olímpicos, apenas. Eso le iba a preguntar, porque además, digo, estaría bueno que lo cuente más allá de que dejó algunas puntitas recién, porque hay veces que uno dice atletismo y lo primero que piensa es gente corriendo alrededor de una pista, pero usted habló de jabalina, sabemos que hubo lanzamiento de disco, sabemos que hubo lanzamiento de bala, teníamos atletas en salto con garrocha, es decir, había una amplia variedad de disciplinas en torno a lo que se nuclea generalmente con lo que se conoce como atletismo, ¿no? Tuvimos un equipo completo durante 20 años, del 72, casi 30 años, del 72 en que yo empecé hasta el 2002, en todas las especialidades. Colón fue 1-2 del país durante 20 años. Yo dirigí 16 seleccionados nacionales por nuestro equipo de Colón. Ganamos los Juegos Rojinegros contra los Rojinegros del sur del país. Y en los últimos tiempos, el atleta que más representó a Colón, el que paseó la camiseta rojinegra por más lugares del mundo, fue Carlos Naput, el corredor de medio fondo y fondo. San Cristobalense, como quien le habla. Él era un chico flaquito, morochito, que no tenía mamá, que nosotros, él estaba en otro club antes, nos hicimos muy amigos, lo trajimos a Santa Fe, vivió en mi casa, él me dice papá.
La lancha que tenemos en el Náutico Sur, dicen, esa es la lancha del padre de Naput. Y Carlitos corrió varios mundiales de cross, fue campeón nacional de ruta en Posada en el año 80 y tantos. Corrimos en Bélgica, corrimos en Hungría, él fue subcampeón sudamericano en 1500 en Venezuela, en Caracas. Él ganó todas las corridas de calle de la región durante 10 años. Tiene todos los récords de Santa Fe de 1500, de con obstáculos, 5000 y 10000. Repito, es el deportista que más veces mostró la camiseta rojinegra en el planeta en nuestra historia, porque él juega de fútbol, viene un año, 2, 3, 4 y se va a otro club. Pero Carlitos Naput estuvo 20 años luciendo la rojinegra por todo el mundo. Poca gente ha hecho eso. Le contamos a la gente, Elvio, que mientras estamos charlando con ustedes, le contamos a la audiencia que recién se engancha, estamos hablando con Elvio Schneider, un hacedor del atletismo en Colón y en la ciudad de Santa Fe. Estamos viendo imágenes que ha tenido la gentileza de facilitarnos, una gama enorme de fotos que grafican estas historias que nos va contando. Y quisiera preguntarle qué pasa por su cabeza cuando mira esos álbumes, esas fotos, esas cosas que, como dice por ejemplo un título, Bastión del Historial Deportivo de Colón, Memorias de Pista y Campo, y uno ve una pista de tierra. Digo, ¿qué pasa por su cabeza hoy, 50 años atrás, de cuando inicia este proceso de amor con nuestra institución? Lo dije hace un ratito. Me acuerdo que Rodolfo Iturraspe medía con pies, como se hace para sortear quién saca en el fútbol, para poner las vallas, y fue campeón nacional de 110 metros con valla durante 10 años. A veces cometíamos un desliz y con la complicidad de algún funcionario de segunda del Club Colón, Susana Perizotti entraba a la cancha de fútbol y corríamos para proteger sus tobillos, para proteger sus piernas. Trabajábamos en condiciones de escasísima capacidad. Inclusive hoy miraba fotos de que en el montecito que hay en el barrio Fonavi, ahora ese que hay entre Colón y La Ruta, hacíamos nuestro picnic del día de la primavera. Y un famoso atleta que tiraba la bala, que no puedo nombrar ahora, perdió su bala de bronce que nos había costado un montón de dinero en el Arenal. Debe estar esa bala gloriosa enterrada debajo del barrio Fonavi. Realmente es una lástima que no haya atletismo en Colón, porque en Santa Fe ahora hay pista de material sintético. Nosotros, sin mi pista de material sintético, teníamos 10 garrochistas y una garrocha. Teníamos 10 lanzadores de jabalina y una jabalina. Teníamos un pedregal y corrimos una posta de 4x100 mujeres en 49.8, que nunca más se hizo en la historia de Santa Fe. Realmente el atletismo es un deporte que requiere mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación, y cómo me gustaría que Colón tuviera atletismo de nuevo. Sí, uno se lo plantea porque es de Colón, porque hacemos un programa de Colón, pero también ve la realidad del deporte argentino y se ha perdido la práctica del atletismo, y sería determinadas actividades del atletismo requieren aptitudes distintas que para ser futbolista, para ser jugador de hockey y de básquet, y quizás hasta sería más amigable para acercar más chicos a la práctica activa del deporte, cualquiera de las disciplinas. Por supuesto, yo fui profesor de entrenamiento deportivo, el 90% de los preparadores físicos de la región fueron alumnos míos en el Instituto del Profesorado, y cuando yo enseñaba atletismo decía, atletismo tiene la particularidad que hay un rincón para cada chico. El más flaquito, morochito, callado, silencioso, taciturno puede correr fondo, porque para correr hace falta, además de piernas, cerebro y corazón. Claro. El grandote, alto, flaco puede hacer carreras con vallas, salto en alto, etcétera, etcétera. El morrudo, ancho, pesado puede hacer los lanzamientos y puede divertirse maravillosamente. Atletismo tiene un rincón de cada chico, solo hace falta motivarlos, entusiasmarlos. En esa época nosotros teníamos atletas de todo el país, porque se peleaban
para venir con nosotros a aprender atletismo. Vinieron mediofondistas de Tucumán, lanzadores de Córdoba, corredora de 400 de La Rioja, atletas, la famosa Anabela del Lago de Rosario, corredora de 400 con vallas, se vino con nosotros. De todo el país venían atletas para poder progresar, trabajar y mejorar. Bueno, costó muchos años y qué bueno sería que lo volviéramos a hacer. Te quería hacer una pregunta, Elvio. En ese momento, que bueno, para mí es muy curioso, en Santa Fe, que Colón ha sido uno de los más fuertes, y haciéndolo honor al nombre Club Atlético Colón, yo te quería preguntar si los atletas tenían que ser socios del club, tenían que en ese momento pagar una cuota, ser parte de... No, nada. Eran solo por amor al deporte. Yo cobré creo que 2 sueldos en 30 años. Una vez cuando empecé y después cuando un presidente dijo, ¿cómo el profesor Schneider no va a cobrar nada? Que me pasaba 5 horas por día en mi club. Pero eso es secundario. Los chicos, según el reglamento del ente que regula atletismo, deben ser socios, pero como decimos en derecho, yo soy abogado ahora, rige el desuetudo, que es la pérdida de un derecho por la costumbre. No se obliga a ser socio, no se obligaba a ser socio de Colón para representar a Colón. Simplemente había que tener ganas, dedicación, esmero, entusiasmo y amor por el deporte y por los colores. Claro, o sea, que venían de todos lados a entrenar a Colón, y acá en la ciudad había otros clubes que tenían atletismo. Sí, había, llegó a haber como 10 clubes de atletismo. Los nombres los perdí pasado el tiempo. Yo tengo 76 años ya y de algunas cosas me olvido sin querer y de algunas cosas me olvido queriendo. Muy bien. Me llama algo la atención que charlábamos hoy en la previa, algo mencionó usted, no para entrar en ninguna polémica ni en ninguna cosa extraña, pero esto que decía usted hoy de este lanzador de bala, que es alguien que hoy está reconocido institucionalmente en otro club de la ciudad, pero que nosotros, hurgando en los archivos del club, ha sido un deportista emblemático, de hecho participó del torneo sudamericano del 71. Usted me decía que eso se dio mucho porque, por ejemplo, otras instituciones no tenían la disciplina del atletismo, sí la tenía Colón, como quizás otras instituciones tenían otros deportes más fuertes que Colón en aquellos tiempos. Digo, ¿quién era en ese caso el rival o la institución o los deportistas a vencer, que usted decía, bueno, nuestros deportistas tienen que competir con los mejores de la ciudad de Santa Fe? Sí, en nuestra época algunos torneos los ganábamos 362 puntos a 0, me acuerdo, porque llegamos a tener una supremacía fabulosa. Yo empecé en el 72 y desde el 73 en adelante no perdimos más un torneo. Teníamos adversarios que eran News Old Boys de Rosario, que hacíamos los juegos rojinegros. En Rosario estaba el club provincial, que era importante. En Santa Fe había un club Velocidad Resistencia, que tiene mucha historia, pero que en esa época había declinado un poco. Nosotros teníamos la prioridad en ganar los torneos, más cantidad de atletas, más cantidad de récords, de marca mínima para los nacionales, más atletas clasificados para los nacionales y sudamericanos y demás. Pero el deporte de rendimiento, siempre decimos, es cíclico. Nadie está en primera eternamente, nadie es campeón eternamente, y si no, pregúntenle a Federer, a Del Potro, a Colón, a Unión, a River, a Rosario Central. La forma deportiva, ese estado ideal de alto rendimiento, es efímero, es una de las leyes del rendimiento deportivo, por razones políticas, sociales, económicas, deportivas, etcétera. El deporte no es un mero transpirar. El deporte es transpirar más un montón de cosas más. Me surge una última pregunta que le quiero hacer. No lo quiero poner en un compromiso porque hablar de uno mismo siempre es una cosa muy, muy compleja. Uno siempre prefiere que hablen los demás, pero nos vemos en la obligación de preguntárselo porque cuando uno decía, che, estaría bueno que hablemos del atletismo, estaría bueno que recordemos el Día Mundial, todos los nombres con los que uno consultó apuntan a usted. Y no hay nadie que hable
mal de Elvio Schneider, sino que los recuerdos son de un formador, de un acompañante, casi un padre, como usted decía recién. Digo, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se consigue que 50, 30, 40 años después su nombre siga estando a la vanguardia y con recuerdos tan memorables de todos aquellos que pasaron por sus manos en lo que tiene que ver con la conducción deportiva? Yo no lo sé. Solo debo decir que yo me crié en el campo, vine a estudiar educación física porque era gratis, no sabía jugar apenas al fútbol un poquito y todo fue producto de trabajo. Yo creo que lo que se consigue con mucho esfuerzo, cada hondo en el alma, hay una anécdota que cuando en mi primera clase de lanzamiento del martillo en el instituto, me mandaron a buscar el implemento al depósito y yo traje una masa de clavar un martillo, de clavar clavos, porque yo de chico trabajé mucho en carpintería. Yo cuando empecé en el 66 en el instituto sabía 0, 0, 0 de deportes. Y después con mucho esfuerzo, mucha dedicación, el apoyo de mi familia, yo tuve mi esposa, que sí, ella hizo un poco de atletismo en la escuela secundaria, tuve un apoyo, llevamos un noviazgo de 58 años, después hubo gente que me estimuló, el profesor Carlos Marzo me ayudó mucho, como dije antes, ese señor Arcuri en Colón me motivó, y no tengo una única respuesta, solo que tanto esfuerzo me costó todo. Yo ingresé uno de los últimos al Instituto de Educación Física, porque en esa época había orden de méritos, y egresé escolta de bandera. Pero todo fue producto de esfuerzo, trabajo. La gente de campo, yo ahora de nuevo estoy en el campo con un poquito de ganadería, soy abogado especialista en derecho agrario, el campo es el lugar de crianza. Somos perseverantes, trabajadores, creo que ese es el único mérito que yo tengo. Siempre digo que yo no soy ni alto, ni coordinado, ni esbelto, ni lindo, solo muy trabajador. Creo que ahí en eso solo radica que tuvimos éxito y que nos reconocen por ahí. Y me quedo con esto para cerrar, Elvio, y obviamente agradecerle la amabilidad que ha tenido de charlar este ratito con nosotros, que hoy, cuando nos preguntaba más o menos cuánto iba a durar la nota y uno más o menos le decía el tiempo, decía, pero como que queda la sensación de que sabora poco y que uno quiere quedarse con más. Entonces, me parece que esto nos obliga a dos cuestiones, o a que tomemos el compromiso de seguir charlando de la historia del atletismo, o en algún momento ir a visitarlo a su lugar del campo y poder profundizar un poco más, foto en mano también, todo esto que nos está contando. Pero la verdad que estamos maravillados. Yo no sé cuánto hace que no lo llaman para hacer una nota, para hablar de estas cosas. Sí le cuento que mientras usted iba narrando, Pablo es el compañero que quizás tiene un par de años más que nosotros. Cuando usted se iniciaba en Colón, él todavía no había nacido. Nosotros somos el resto de una generación de 40, 30 años, así que casi que no alcanzamos a ver ese desarrollo tan profundo. Y la verdad que es un orgullo que haya tenido esa amabilidad de querer charlar un rato con nosotros y poder contarle a la gente de Colón que está del otro lado, sobre todo a las nuevas generaciones, que hubo un momento glorioso en nuestra institución, más allá de la cuestión netamente futbolística. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Hace muchísimo que no me hacían una nota. Realmente estoy muy satisfecho, les agradezco muchísimo. Me han hecho pasar un rato muy agradable. Seguramente me olvidé de algunos nombres. Yo no anoté nada, lo hice con el corazón, solo de memoria. Y ojalá nos veamos de nuevo y podremos profundizar. Sería un placer para mí. Gracias por la oportunidad que me ha causado mucho placer. Gracias, profesor. Le digo Gracias, profesor porque así como Diego dice que él recibió todas buenas referencias, yo que soy de San Cristóbal y tuve mis profesores de educación física que me dieron atletismo de primero a quinto año, me enseñaron a tirar la jabalina, bala, saltar en alto, en largo, siempre hablaron de uno de los profesores que hablaban del profesor Schneider. Así que un abrazo, profesor. Casi todos los de la región fueron alumnos míos, inclusive me acuerdo ahora de San Cristóbal, de Raúl Macieri, de quien fue director del centro, el otro chico que no me acuerdo el nombre,
de Milton Albicetti, todos fueron alumnos. Milton, sí, Oscar Ronchi, Enrique Giussani, bueno, todos personajes de San Cristóbal, ¿no? Peteco Martinuzzi. Exacto. Yo encuentro exalumnos en todo el mundo, y no es una forma simulada. He encontrado en Alemania, en México, en todo el mundo. Así que la pasé muy bien. Muchísimo Bueno, gusto. y antes de que se vaya, profe, para que se quede tranquilo, esta nota la estamos grabando, está saliendo también por nuestros canales audiovisuales, así que en los próximos días va a recibir el material, la nota, para que la pueda compartir con todos sus alumnos, y nosotros contarles que también va a estar colgada en nuestro canal de YouTube para que los hinchas de Colón que nos están escuchando, que por ahí se engancharon tarde, la puedan ver completa. Así que quédese tranquilo que este valioso testimonio, esta charla entre colonistas, queda guardada no solo en el corazón, sino también para que muchos puedan conocer un poco más de su historia y de la historia del atletismo en nuestra institución. Muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, buenas noches. Hasta cualquier momento.